Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, de ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes, juramento a la bandera. Sus palabras me repiten, de tricolor las cadenas, con alguaciles armados en plazas y en alamedas, y al frente de las iglesias. Por eso, señor ministro, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor. ¿Qué dirá nuestro Señor? Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. ¿Podría su santidad oírme una palabrita? Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la puede escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni una vela, ni un pañal. El niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre va marchando un Cadillac, cueca amarga nacional. La fecha más resaltante, la bandera va a flamear. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Cueca larga militar. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Cueca amarga militar. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es mágico en una fría noche de Cabo Polonio. Maricruz Díaz y Gabriel Valente están allí haciendo la música de Violeta Parra en el estreno de este ciclo. Un beso y un abrazo grande para los dos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. En realidad... Te voy a pedir si podés arrimarte para escucharte un poquito mejor. Sí, ¿ahora? ¿Ahora está bien? Te escucho notable. Gracias por este regalo, que no va a ser el único que vamos a tener. Bienvenidos a los dos, bienvenida, querida Maricruz. Muchísimas gracias. Yo soy la que está muy, muy agradecida por esta tarea que me encomendaron. Vos, Coryún y Violeta. Y mira que tres. Porque realmente yo hace muchos años que no... Bueno, Violeta fue mi... Aronian, estábamos hablando de él y vos me marcabas la importancia que tuvo en tu propia peripecia, ¿no? Sí, porque resulta que cuando tú recién llegas a otro país,
con otro entorno cultural a una clase social que no es la tuya, yo me sentía muy perdida, muy disminuida, muy triste también, con mucha nostalgia y no sabía de qué. En realidad tu identidad, como de dónde venís, se empieza a dibujar claramente cuando te vas del lugar, no cuando estás viviendo. Empezás a percibir la chilenidad en mi caso y no la entendía, era como la cordillera, la música, pero ¿qué era eso que me hacía sentir tanta nostalgia, aparte de la familia, obviamente? Y la guitarra fue mi salvación, ¿no? Siempre. Yo siempre tocaba algunas canciones, un poco un repertorio bien popular, porque yo era muy popular, y algunas canciones de Violeta que me gustaban. Empecé a tomar clases con Rubén Olivera y a todos los compañeros de esa época, Rubén, incluso Choncho, entonces les sorprendió la forma en que yo tocaba la cueca. Y yo no sabía nada de música, era simplemente la herencia de oído, de pulso, de mano, que así como yo no pude nunca tocar un candombe ni una murga, la cueca y las tonas. Formaba parte de tu ADN, ¿no? Pero yo no la podía definir, ellos me decían, me trataban de definirla como técnicamente, yo no lo podía ni siquiera explicar. Yo decía, yo toco por imitación, por oído, por tradición. Entonces fue así como empecé a sentirme muy segura cantando esas canciones que me identificaban y eran las canciones que había tocado toda la vida en las guitarreadas en Chile. Entonces así fue llegando Coriún también a nuestra vida, porque todos los que éramos alumnos de Rubén, de Choncho, de Trochón, teníamos al gran maestro inalcanzable que era Coriún, que era el formador de nuestros propios maestros. Y Coriún supo que yo tocaba y una vez me escuchó y además hicimos un intercambio. Él me prestó materiales de Violeta que yo nunca había escuchado porque en Chile no teníamos acceso a esa información. Él tenía, como sabes, un musicólogo, los discos grabados en París, tenía mucho material de su historia que yo no sabía. Pero a su vez yo fui a Chile de visita e impulsado por ellos me puse a buscar material y en la biblioteca de la Universidad de Chile logré encontrar el último libro que tenía que ver con los cantos y tradiciones de Chile. Era el libro que había, donde estaban las fotos y la transcripción de la música hecha por un amigo de ella, porque ella no sabía música, de todas las entrevistas que hizo recopilando música. Y yo se lo presté, y ese no lo tenía Coriún. Fue una felicidad tan grande poder prestarle un libro. Bueno, ese libro circuló por muchas manos, fue muchas veces fotocopiado, hasta que finalmente alguien que no voy a decir quién es, pero se lo quedó, no me lo devolvió nunca más. Y ahora lo encontré por internet. Por suerte en internet me han hecho salvar las ausencias que tengo de biblioteca y de todos los medios, porque estoy en Cabo Polonio. Y estos días... Claro. Y yo pensaba, a mí me surgía naturalmente tu nombre por chilena, por mujer, porque te quiero mucho y porque sé la sensibilidad que tenés. Pero contale sobre todo los compinches, Maricruz. ¿Cuál es tu relación con Violeta? ¿Cuándo, si te acordás, cuándo escuchaste tal vez por primera vez la voz de Violeta y cómo se fue incorporando a tu vida? ¿Vos te viniste al Uruguay en qué año? Cuando yo tenía 18 años. 18 años, sí. Eras una gurisa. Sí, y yo no sé cuándo escuché a Violeta por primera vez, no lo puedo saber porque ella era una cantora, o sea, había canciones recopiladas que se escuchaban muy de vez en cuando, porque también yo vivía en un ambiente bastante rústico y humilde, entonces no teníamos tampoco muchos, pero su voz se sabía que era una cantora que cantaba con una voz más bien fea, lo que se llamaba... Allá siempre rompía con los moldes de la canción de la mujer bonita que canta bonito. Ella cantaba con fiereza, con ese desgarramiento que cantan las cantoras, ¿no? Desde las entrañas. Y había algunas canciones, por ejemplo, Qué pena siente el alma, no sé, es inmemorial para mí, es cantada por ella, ¿no? Y el tuntuneo, porque esa es otra cosa que caracteriza a las cantoras, el tuntuneo con que acompañaba sus canciones. Pero en realidad todavía... ¿Qué es el tuntuneo? Lo que hacen con las bordonas. Entonces siempre se hablaba del tuntuneo. Y esas canciones, sí, en los 18, y ella cantaba también, sí, muchas canciones que son, por ejemplo, La Habanera, Cómo se han ido volando ingrata las raudas horas de un tiempo cruel. Son canciones recopiladas, no son canciones que fueran de ella, pero sonaban con su voz, no sé cómo,
Yo no... Ella investigó, las recopiló pero sonaba muy pocas veces en la radio y no sabía nada de que esa mujer era una investigadora ni que nada, no sabía nada de su historia. Sin embargo, cuando en la medida que se fue acercando la historia de Allende, bueno, ya empezó a saberse de Violeta Parra, ¿no? O sea, cuando empieza la campaña ya Violeta Parra era un ícono y se empiezan a escuchar sus canciones, sobre todo las últimas composiciones. Por supuesto que cuando nace, que es en su última etapa, las últimas composiciones, cuando sale Gracias a la vida y Volver a los 17, sí, era masivo, se escuchaba masivamente Violeta. Y después era muy incomprensible, Run Run se fue para el norte, yo me quedé en el sur, cuando no conoce su historia, pero algunas canciones ya empezaban a escucharse, pero no sabía de sus antecedentes, de nada. Y sí, las canciones que me aprendí las empecé a cantar por todos lados y en todas partes, porque nosotros cantábamos mucho en pueblos también. Y sus canciones siempre impactaban, porque acá sabían más que yo. Acá realmente circulaba mucha más información. Y ahí es donde empieza mi interés por conocer a esa mujer. Además la empiezo a escuchar. Pero sobre todo cuando empiezo a recibir textos donde venían muchas letras, empiezo a leer esas letras y me emociona. Porque empiezo a reconocerme. Empiezo a reconocer todo eso que para mí era importante y que yo no sabía definirlo. Y empiezo los recuerdos sensibles, olores, la sopaipilla, táctiles, el paisaje, las flores, el amor, el dolor, la rebeldía, la bronca, la injusticia tan grande que era la misma bronca que yo había sentido y no sabía encauzar. Pero con esa poesía que es clara, es contundente. Violeta no te habla con metáforas, te dice pan, pan, vino, vino. Y a mí me gustaba ese lenguaje. Y yo no sé, hoy le estaba diciendo a Gabriel que cuando yo empecé a leer, yo cada canción nueva que encontraba era un tesoro. Y armé una canción, me acuerdo porque yo trabajaba y en la oficina siempre pasaba máquina, tenía más de 100 canciones de ella que había conseguido. Y muchas de ellas no sabía su música porque nunca había escuchado. O sea, encontraba textos donde aparecía un texto de Violeta, lo escribía. Entonces ahí era un panorama tan amplio entre el amor, la denuncia social, los paisajes, la situación de la infancia, no sé, era tan rica y era tan mío, era como que... Y además, después de escribir tanto y leer tantas veces su poesía, empezabas a hablar en versos, ¿no? O sea, como que soltabas mucho la lengua gracias a ella. Y fue así que empecé también yo a componer y como que para mí quedó bien claro que había una cultura popular y que yo pertenecía a ese entorno de cultura popular. Por eso que me sentí también cantando por los barrios y cantando por el interior del país. Y era conocida por eso, porque yo cantaba como Violeta supuestamente, y yo nunca la imité porque ni siquiera la había escuchado, que era bien distinto. Pero ahora con este regalo que me hiciste de trabajar sobre Violeta me encontré con una sorpresa. Hay tanto material sobre ella, tanto, y son tantas las coincidencias entre sus búsquedas y las mías y las opciones que hemos ido haciendo que yo le decía a Gabriel, mira, parece que hubiera hasta textos, o sea, cuando ella define, yo voy hacia el público más humilde, al público, yo quiero cantarle al pueblo, yo no, o sea, es la misma búsqueda nuestra cuando andamos por los pueblos rodando de lado a lado. Ahora con Tatu Teatro, ¿no? Claro, pero lo venimos haciendo con Gabriel desde que nos conocemos, en realidad. Claro. Y entonces a mí, cuando empieza esta invitación tuya, empieza a rondarme en la cabeza algunas preguntas. Es una mujer excepcional, múltiple artista, ha hecho de todo. ¿De dónde sacó esa inspiración? ¿Quién la empujó? ¿En qué se apoyó? Y ahí empecé a buscar desesperadamente información para saber quién era. ¿Era el Partido Comunista? ¿Era alguna persona especial? ¿De dónde sacó esa fe para decir las cosas que tenía que decir? Porque para esto es una cuestión de fe, porque alguien puede tener la claridad, pero si no tiene la fe no se anima a pronunciar las cosas que ella pronuncia. Y esa inteligencia desbordante para convertir en verso las cosas más fuertes que lo humano pueda sentir. Y entonces... Yo me imagino, querida Maricruz, que tal vez a lo largo de estos encuentros que vamos a mantener los viernes, tal vez encuentre la respuesta a una pregunta que tal vez no existe una respuesta clara o determinada, o pueden existir muchas, que es algo que siempre me pregunté: ¿por qué aquella mujer que dijo y cantó gracias a la vida luego se quita la vida? Bueno, yo ya en estos 2 días que me sumergí en Violeta, gracias a ti, a Coriún y a Violeta, te voy a decir, yo tengo algunas claras. Una es su hermano Nicanor,
Nicanor es el primero de todos los hijos y es el que toda la familia pone todos sus pocos pesos para que estudie, para que sea la punta para que él después ayude a sus hermanos. Y Nicanor también es de una inteligencia excepcional y se forma, es profesor de física, va a la universidad, estudia, trabaja, consigue becas por aquí, becas por allá, da clases particulares, escribe poesía y ya empieza a publicar desde muy jovencito. Y él se sentía muy hermanado de Violeta, la veía como que de todos sus hermanos ella relumbraba, porque ella de muy chiquita se destacó por inteligente, en su escolaridad siempre fue la mejor de la clase, la más vivaracha y la más rápida para hacer todo lo que quisiera. Entonces Nicanor puso la fe en ella, pero ahora vengo descubriendo otra cosa más interesante. Ella es hija de un padre que no es campesino, es un profesor, allá se le dice profesor al maestro, es maestro de escuela, pero también profesor de música y es un muy buen folclorista, muy reconocido en la zona donde vivían, en los entornos de Chillán, aunque él como maestro tenía que viajar para muchos pueblos y por eso que andaban siempre como rodando con su familia. Bueno, su padre, los Parra en general, vienen de una familia con dinero, con propiedades. El abuelo era abogado o algo así, porque ella lo menciona en sus versos. Después podemos entrar más a leer también las décimas que don... Pero en realidad la familia Parra es una familia rica para el resto, para los hijos. Y en cambio la madre es de una familia muy humilde, campesina, nunca fue a la escuela, pero es cantora. Es cantora, sabe muchísimo de cultura popular, pasa cantando, es costurera, mientras está costureando hasta la 1 de la mañana está cantando y se las arregla sola con una fiereza brutal para alimentar a los 10 hijos que tuvo. Porque ¿qué pasó? El padre, que era maestro y tenían dificultades económicas porque era maestro, ganaba muy poco y recorrían mucho, finalmente en la dictadura de Ibáñez queda cesante porque Ibáñez prometió echar afuera a todos los comunistas, a todos los que tuvieran alguna idea de cambio social. Y por supuesto... ¿Qué fue más o menos la dictadura de Ibáñez? ¿Te acordás? Empieza en el 27. Ajá. Violeta nació en el 17, o sea, ella tenía 10 años justo. Y entonces el padre queda cesante y ahí el padre no quiso volver a trabajar nunca más porque dijo que él era profesor y de eso no lo movía nadie. Y se dedicó a la tomatera y a la timba y al boliche y a cantar por ahí y jugando, timbeando y emborrachándose se despilfarró su herencia, esa porción que le correspondía de ser parte de una familia poderosa con tierras, él la perdió timbeando. Y después, 2 años después ya fallece con una especie de tuberculosis, sospechan las hijas porque no lo dejaron a ninguno de los niños acercarse al cajón siquiera. Pero ese padre que era luminoso, que les enseñó, que era muy buen músico, tocaba todos los instrumentos que te puedas imaginar, guitarra, piano, mandolina, flauta, acordeones, arpa, en fin, tocaba todo lo que le llegaba a las manos. Ese padre les enseñaba a cantar, cantaban en la mañana, en la noche, hacía competencia con todos sus hijos y les enseñaba, él cantaba un repertorio muy, muy amplio, de todo el repertorio popular que incluía rancheras, pasodoble, todo lo que era la música popular de esa época, ¿no? Y la madre cantaba solo versos y coplas campesinas. Entonces el padre cantaba y hacía cantar a los hijos todo el tiempo y los hijos fueron heredando esa capacidad musical brutal. Nunca ellos aprendieron música. Pero Violeta, que era tan hábil, además se iba fijando dónde ponía los dedos en la guitarra. Y el padre, después que cantaban, escondía la guitarra, la ponía bajo llave y la llave la escondía. Y Violeta descubre dónde está escondida la llave. La llave la ponía en un cajón de la máquina de coser de su mamá. Entonces ella le robaba la guitarra cuando podía y empezaba a copiar la postura en la guitarra, la postura de los dedos hacia la guitarra y empezó a sacar sola las canciones que siempre había escuchado hasta que un día la mamá la pilla y no podía creer que esa niña hubiera aprendido sola. Fue así que se devela cómo ella se apropió de la música de su padre, se apropió del talento de su padre para tocar cualquier instrumento. Y después, como a los 6 años, 7 años, una madrina le regaló una guitarra. Y a partir de esa guitarrita que le regalaron a Violeta, todos los otros hermanos, que en realidad eran Roberto, Nicanor, Hilda, Lalo, y ella aprendieron a tocar de la misma guitarra
Y ahí empezaron a trabajar como cantores en los boliches, en los trenes, porque tenían mucha hambre, porque cuando el padre queda cesante, bueno, ahí viene toda la historia de Chile, porque esta forma fue una forma increíble de aprender historia de Chile realmente. En realidad, Violeta nace cuando está por terminar la Primera Guerra Mundial, y esa crisis mundial en Chile fue doblemente grave porque Chile era el exportador, su principal exportación era el salitre natural, y tú sabes que después se creó el salitre sintético, y automáticamente quedaron miles de trabajadores sin trabajo y una hambruna bestial, y se vino ese corrimiento campo-ciudad. Entonces todas las ciudades se llenaron de gente que estaba pasando mucha hambre, y no había ni habitación, ni educación, ni sanidad, ni ningún recurso para alimentar y atender a toda esa masa humana que había quedado sin trabajo en esa crisis bestial de esos años fines de la... Es en ese entorno que ellos el hambre lo conocen profundamente, porque el padre, siendo maestro, no tenía mucha plata, pero cuando ya después se dedica a la tomatera y a sufrir su cesantía y su bestial desamparo, porque para un hombre no poder ejercer su profesión, su trabajo, un trabajo de maestro en Chile tiene características muy especiales. Ser maestro es una cosa muy importante. Mi familia es una familia de maestros, por ejemplo, y podíamos ser re pobres, pero era tan importante ser maestro porque recibías el afecto de todas las familias de los educandos, ¿no? O sea, como éramos todos tan pobres, que alguien hiciera algo por un hijo tuyo, aunque fuera su obligación, ya te colocaba en una situación como, bueno, acá se vive en los maestros rurales. En buena medida se vive, ¿no? En los maestros rurales. Tenemos que hacer una pausa, Maricruz. Vas a sufrir conmigo, Jorge, porque me hiciste estudiar mucho y yo ahora tengo como una lengua eléctrica, así que perdón, tú haz lo que quieras, tú tienes que guiar. Una pregunta antes de la tanda. Sí. ¿Te acordás de tu primera guitarra? Sí, claro, mi papá me la regaló a los 15 años y la hizo un vecino, don Guillermo. Ay, se me fue. Un vecino la hizo. Sí, y era porque vivía en la esquina de mi casa y yo había aprendido la guitarra también como la Violeta. Un tío mío, que éramos los dos locos de la familia, mi tío Jaime, había comprado una guitarra cuando yo tendría unos 7 o 8 años, y él empezó con un cancionero que, bueno, la primera lección es el chiu chiu canta pajarito, y yo vendo unos ojos negros y río y todas esas cosas, y yo también le miraba y le sacaba la guitarra porque él trabajaba, y yo empecé a aprender así también. Aprendí sola con la guitarra de mi tío, y cuando a los 15 años mi papá me regaló mi primera guitarra fue una locura. ¿Recordás la sensación que tuviste? Bueno, no es sensación, es que me largué a cantar por todos lados, porque yo también... Me acuerdo que enseguida me metí en un conjunto de mujeres en la población donde yo vivía, y los conjuntos folclóricos allá, aunque sea para cantar 2 canciones, se ponen uniforme, porque Chile es adepto a los uniformes. Ya ves que de hecho Violeta Parra siempre con su uniforme campesina, ya sea en París o lo que sea. Es así, vos si haces tal cosa tenés uniforme, o sea, como si fueras bombero. Vos no sos bombero si no tenés uniforme. Si sos cantor tenés que tener tu uniforme. Y si no, acordate los Quilapayún, que no se sacaban el poncho negro ni llorando. O sea, cada uno se pone su uniforme y vamos. ¿Cómo entiendo ahora preguntas que tienen décadas? Entonces me acuerdo que nos hicieron hacer una pollera negra angosta. Yo era una chiquilina de 15 años y me hicieron vestir de vieja, porque además había una cosa con las cantoras. Y una blusa de unos colores chillones horribles. Y así salí a cantar de entrada. Yo no tenía ni 10 minutos la guitarra y ya estaba cantando con un conjunto folclórico espantoso. Pero ya salíamos a actuar. Por eso te digo, Chile es muy loco, porque cuando sos pobre y sos feliz con lo mínimo, eso mínimo lo explotás. Y la lección de Violeta es eso. Cuando leo, es como que me estuviera leyendo en muchas cosas, porque en realidad todos los pobres hacemos lo mismo. O sea, chao. Nadie te... Hacemos la pausa y seguimos. Lo siento, Jorge.
está llegando una voz, a ver si la puedo escuchar. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo con